Hola, como siempre, con mucho gusto, una vez más, de que nos reunamos aquí para platicar acerca de cerveza. Hoy te quiero presentar un capítulo más de la serie Abrir tu cervecería. Se trata del capítulo 7 en el que vamos a estar tocando el tema de los gases que necesitamos o que conviene usar en una cervecería de producción. Una vez más, estos programas están dedicados para aquellos de ustedes que tienen pensado empezar un proyecto cervecero. Se asume que ya sabes hacer cerveza, que conoces los métodos, los procedimientos, y aquí lo que estamos haciendo es cubrir todas las partes necesarias para que no te lleves sorpresas al momento de que tu proyecto no cubrió todas las variantes, todas las opciones, todas las necesidades de equipamiento. Bueno, capítulo 7, los gases que usamos en cervecería. ¿Cuáles son estos gases? En primer lugar, debo decir que hay unos gases que son indispensables. ¿Por qué? Porque son ingredientes en la cerveza. Y hay unos que son útiles, es decir, es bueno tenerlos aunque no son indispensables. Voy a hablar cada uno de ellos y voy a decir esta característica para cada uno de ellos también. Vamos a empezar con el que es más usado en un ambiente de producción de cerveza, que es el CO2, el dióxido de carbono. El uso primario que se le da a este gas en una cervecería es pues la carbonatación de la cerveza. Si tú ya haces cerveza en casa, sabes que la cerveza se puede carbonatar de manera natural, porque el CO2, este gas que nos ocupa ahora, es un subproducto de la fermentación, es decir, de manera natural se genera durante el proceso fermentativo que ocurre cuando estamos haciendo cerveza. Pero aquí estamos hablando de suplementar, de agregar el gas que se necesita para dar el acabado que queremos a una cerveza. Entonces, en cervecería necesitamos contar con el equipamiento adecuado para asegurarnos que estamos poniendo la concentración de CO2 necesaria conforme a las especificaciones que hayan sido determinadas por el maestro cervecero. Ese es el uso primario, carbonatar la cerveza. Pero también hay otros usos que clasifico como usos secundarios. Por ejemplo, es muy común usar CO2 para purgar los tanques. Cuando uno tiene un tanque que se abrió, que se quedó a presión atmosférica y se cierra, pues queda aire contenido en ese recipiente, y el aire, como sabemos, contiene oxígeno. Más o menos un 21% de eso es oxígeno, pero también hay 78% de nitrógeno y un poquito menos del 1% de otras cosas como argón y algunas otras cosas. Dependiendo del área donde estés, a lo mejor se quedó encerrado en tu tanque pues un poquitito, con concentraciones mínimas de partes por millón, por ejemplo, de monóxido de carbono, o tal vez un poquito de CO2 si estás adentro de una cervecería que no está bien ventilada. Entonces, todo ese aire que se quedó adentro del tanque tiene que ser sacado. ¿Por qué? Porque como contiene mucho oxígeno, ya dije como 21%, entonces eso va a propiciar que haya muchas reacciones oxidativas durante tu proceso de elaboración, específicamente en el acabado de la cerveza, en la transferencia entre tanques, al final de la fermentación, etcétera. No quieres oxígeno una vez que se haya completado la fermentación, y si dejaste aire dentro del tanque es posible que quedes algo. Esa es una cosa. Se entiende que la propia fermentación va a estar desplazando el oxígeno porque se va a estar liberando CO2, y el CO2 va a desplazar, va a dejar fuera el oxígeno. De cualquier manera, siempre se recomienda que purgues los tanques con CO2 antes de que los llenes con mosto sin fermentar. Lo mismo con los dry beer tanks y lo mismo con los barriles. Particularmente en el caso de los barriles u otros recipientes de dispensación, porque hay cervecerías que dispensan directamente del tanque de abrillantado, el dry beer tank o BBT, como acostumbramos decir. Bueno, en ese caso, esas cervecerías, antes de poner cerveza ahí a ser acondicionada y a ser propiamente carbonatada y a darle el acabado que desean, lo que hacen es inertizar ese ambiente. ¿Qué quiere decir inertizar? Si hay aire dentro de ese tanque, es necesario desplazarlo por la razón que dije. Si hay oxígeno, el oxígeno es muy reactivo. Hay muchas
sustancias químicas, muchos elementos, muchos compuestos químicos que al reaccionar con el oxígeno se oxidan, producen una reacción y eso va en detrimento de la calidad de la cerveza. Obviamente no queremos eso, de manera que es necesario sacarlo de ahí. Con este proceso que llamamos inertización, hacemos que todos esos compuestos que están en el aire atrapado en el tanque se desplacen, se salgan y entonces dejamos un ambiente inerte, es decir, no va a haber reacciones. Particularmente nos interesan, como ya dije, las reacciones oxidativas. De manera que, por ejemplo, en el proceso de llenado de barriles siempre se aplica una cantidad de CO2 para desplazar hacia afuera el oxígeno y entonces ya poder meter la cerveza en un ambiente en el que ya no hay oxígeno en el empaque. Acuérdense que se habla mucho, porque es un parámetro muy importante que se relaciona directamente con la calidad de la cerveza, con qué tan rápido se oxida o envejece y por tanto cuál es la vida de anaquel asociada con ese producto. Si tú quieres extender la vida de anaquel, es necesario que dejes fuera la mayor cantidad posible de oxígeno dentro de lo que es práctico, porque quitar todo el oxígeno puede volverse muy caro. Entonces, inertizar un ambiente como el del fermentador, el del dry beer tank, o los tanques de lagering, si es que utilizas tanques de lagering. Muy particularmente, inertizar los barriles. En el caso de que estés utilizando barriles herméticos de acero inoxidable, es necesario que desplaces todo el aire hacia afuera de esos barriles y que dejes un ambiente con solo CO2 y luego ya puedes llenar, ¿ya? Con eso evitas la oxidación y entonces tu cerveza está a gusto, tus clientes están a gusto y tú vas a estar a gusto. Otro uso menos común, muchas cervecerías lo hacen, pero no la generalidad, no podría decir que la mayoría de las cervecerías lo hacen, pero que recomendamos siempre hacer si ya cuentas con el equipamiento. No lo recomiendo que designes o que destines una inversión solo para este propósito que voy a describir ahora, pero si ya lo tienes para hacer lo demás, pues vale la pena que lo uses para esto. Muchas veces las cervecerías usan en sus recetas múltiplos de costales de malta, ¿ya? Dependiendo del fabricante, esos costales pueden venir en 25 kilos o en 50 libras, son 22.68 kilos. Sea como sea el caso, la receta les pide, esa es una especificación técnica que crea el cervecero, el maestro cervecero, y le pide una determinada cantidad de una variedad específica de malta. A veces quedan restos, a veces no se usan bultos completos. ¿Qué haces con esos sobrantes, con esos medios bultos, con esos bultos a medio vaciar? Pues los puedes meter en un recipiente hermético. Típicamente se usan esos tambos de plástico azul que son muy usados en la industria alimenticia. Y lo que hacemos es un proceso que llamamos cobijar, porque la palabra que se empezó a usar en inglés es blanketing, es como ponerles un cobertor encima. Pones el grano, haces una aplicación de CO2 y tapas lo más rápido que puedas de manera que se quede muy poquito oxígeno en el grano. ¿Por qué razón? Porque ese grano que no está cerrado adentro de un saco completo, pues se va a estar oxidando. Entre más expuesto al aire, se va a estar oxidando más. Y hay un efecto lateral marginal, pero importante siempre. Todo cuenta en cervecería. Es el hecho de que si tú dejas la malta destapada, se va a estar secando, va a estar perdiendo humedad. La humedad contenida en los granos se va a estar yendo hacia el ambiente. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en un recipiente hermético y si puedes, ponerle este cobertor, es una figura nada más, no es que literalmente pongas una colcha ahí, sino que le pones una capa de CO2 encima a los granos y luego tapas. Entonces, el uso primario, desde luego, carbonatar cerveza. Los usos secundarios que podemos tener es inertizar ambientes donde vamos a poner mosto o cerveza, típicamente los tanques de fermentación, los tanques de abrillantado y también los barriles antes de ser llenado. Fíjate la importancia que tiene el uso del CO2. Ahora, desde luego, el CO2 que se queda disuelto en la cerveza
Es decir, en el empaque final, pues nos ayuda a tener el perfil que queremos en la cerveza. Es decir, tiene implicaciones sensoriales. La cerveza sabe y huele de tal manera gracias a la concentración de CO2 que fue empacada. Nos ayuda mucho con la presentación de la cabeza de espuma en la cerveza. También nos ayuda en la percepción general de la cerveza, la sensación en boca, ¿sí? Y por supuesto nos ayuda muchísimo, muchísimo en la estabilidad de anaquel, es decir, nos ayuda a prolongar la vida de anaquel. Entonces, pues sí, el CO2 es uno de los gases que usamos en producción de cerveza y sí, es indispensable. No diría que conviene bajo ninguna circunstancia que operes una cervecería de producción sin contar el equipamiento adecuado para la correcta aplicación del CO2, del dióxido de carbono. Cuando la producción es muy grande, las cervecerías empiezan a considerar recuperar el CO2 que se produce durante la fermentación. Ya dije antes, este gas es un subproducto de la fermentación, uno de los dos principales. El otro, desde luego, es etanol, el alcohol de la cerveza. Y normalmente el CO2 durante el proceso fermentativo pues se va liberando a la atmósfera. Las partes altas de la cervecería, ahí se acumula el CO2, tiende a subir porque es muy ligero y no se recomienda que los operarios o los operadores, como digan en tu país, estén expuestos a altas concentraciones de CO2 porque el CO2 desplaza el oxígeno y entonces cuando el oxígeno se te sale de los pulmones, esto puede ser muy peligroso y llega a ser letal. Entonces, el CO2 tiene sus bemoles, o más que el CO2 en sí, el manejo que hacemos del CO2 en una cervecería es muy importante. Como sí lo necesitamos, como ya dije, por las razones que mencioné aquí, es muy importante, es muy conveniente que consideres poner monitores de gases, particularmente que monitorees la concentración de CO2 que hay en el ambiente de trabajo, porque los operarios no deben ser expuestos a concentraciones elevadas. Eh, las regulaciones son prácticamente similares en diferentes regiones del mundo, pero para no dejar un dato impreciso, te recomiendo que verifiques cuáles son las normas que te ves obligado a cumplir en la región en donde está ubicada tu cervecería. Verifica cuál es el nivel máximo permitido con fines de seguridad para el personal. Y desde luego tienes que equiparte con detectores de concentración de CO2. Bueno, hablemos del siguiente. El siguiente en orden de importancia y en orden de uso es el oxígeno. Tenemos un dicho, el oxígeno es bueno, pero es malo en cervecería, desde luego. Es bueno en una parte del proceso de elaboración y es malo al final de este proceso de elaboración. Lo queremos porque nos ayuda a que las levaduras hagan su trabajo de la mejor manera. Pero una vez que las levaduras completan su función, ya no queremos oxígeno en el mosto porque hay muchos compuestos orgánicos que se oxidan. No es de que se puedan o que hay probabilidades de que vaya a ocurrir. Se van a oxidar. En todas las cervezas del mundo se van a oxidar porque todas las cervezas del mundo se empacan con rastros de oxígeno. Por muy poquitito oxígeno que haya, eso basta para que la cerveza se esté deteriorando a lo largo del tiempo. De manera que las cervecerías grandes gastan millonadas, literalmente, no es una exageración, primero en detectar qué tanto oxígeno se va al empaque y segundo, en equipamiento para evitar que se vayan rangos altos de oxígeno. Hacen todo lo posible para minimizar la cantidad de oxígeno que se empaca. De hecho, hay dos parámetros que se miden en las cervecerías, yo digo de grado comercial, que son de las que estamos hablando aquí. No todas lo hacen, pero a todas conviene hacerlo. Y no todas lo hacen porque son inversiones sustanciales. Son el TPO, oxígeno total empacado, es decir, la cantidad de oxígeno que logró quedarse en el envase, sea una botella, sea una lata, sea un growler, sea un crawler, sea un barril. Eh, eh, Oxígeno total empacado. Y por supuesto, el oxígeno disuelto, que es ese oxígeno que se disuelve en la cerveza cuando ésta es transferida entre un tanque y otro, en las conexiones, en las válvulas, en las pequeñas cavidades que se forman en todos estos conductos.
la cerveza se va, decimos, aireando, pero si es aireando, es oxigenando, va agarrando oxígeno, va levantando oxígeno. Y desde luego, es muy simple de entender, entre más oxígeno hay, la cerveza se oxida más rápido, es decir, se deteriora más rápido. No queremos eso. Entonces, si tú eres un proyecto chico, probablemente no puedas asignar muchos fondos a cubrir esta parte, pero lo que puedas hacer ayuda. Si no puedes quitar el 100%, y ya dije antes, nadie puede quitar el 100%, pero si no puedes quitar el 98%, pues quita el 95%, y si no puedes quitar el 95%, quita lo que puedas, en pocas palabras, entre más oxígeno puedas evitar que se meta a tu envase, mejor para tu cerveza y por supuesto, mejor para tus clientes. Ahora, el oxígeno es muy importante de decir que no podemos usar cualquier tipo de oxígeno y en general no podemos ni debemos usar cualquier tipo de gas de los que estamos hablando en este capítulo. Lo que voy a decir ahora aplica para el oxígeno y aplica también para el CO2 que dije anteriormente. ¿Qué estoy diciendo? La calidad del gas, la pureza. Lo que quieres es que el gas que estás usando sea lo más puro posible. Si vas a usar CO2, que sea CO2 lo más puro posible. Si vas a usar oxígeno, lo mismo. Ahora, tú no tienes control sobre esta calidad. ¿Por qué razón? Porque tú no generas estos gases, tú los compras. Compras cilindros o tienes una instalación fija en tu cervecería dependiendo de tu consumo y eso ya viene, el proveedor ya te lo manda. Lo que sí tienes que hacer es asegurarte que el grado de pureza de estos gases sea el que necesitas en tu cervecería. ¿Cuál es ese grado que tienes que tener? Pues lo definimos como grado alimenticio. También puedes usar de grado medicinal, porque muchas veces a mí me preguntan, por ejemplo, en el caso del CO2, me dicen, oye Héctor, pero yo voy ahí a los campos donde hay gocha y ahí me transfieren el CO2 de un tanque para otro. Felicidades, felicidades. Las probabilidades de que algo vaya mal con tu cerveza son muy altas, simplemente porque el gas que estás usando no es de grado alimenticio. En el caso particular del CO2, se define como grado alimenticio el que tiene una pureza de 99.9%, mientras que en el oxígeno de grado alimenticio necesitamos 99.5%, ligeramente más bajo, pero de todos modos muy alto. ¿Qué otras cosas hay cuando un gas no es completamente puro? Pues hay otros gases. ¿Y por qué razón es esto? Porque muchas veces las empresas que te venden estos productos, el CO2, el oxígeno y los otros dos que vamos a ver más adelante, pero ahorita en estos dos, las empresas que te venden eso utilizan partes comunes en sus diferentes procesos, usan una misma manguera para llenar tanques de oxígeno y una misma manguera para llenar tanques de CO2. Eso no está bien. Y sobre todo se los digo porque probablemente en la fábrica no ocurra eso, porque tienen procesos muy estrictos, pero es muy probable que en las partes, en las agencias, en las casas donde te rellenan los tanques, esto sí ocurra. De pronto no encontraron el regulador para CO2 y pues le ponen otro regulador que que no es de grado alimenticio, le ponen uno de grado industrial y ya se fue algo a tu tanque. Es bien importante que si tú, y ese es el caso, tú no estás generando ni el CO2 ni el oxígeno, sí te asegures que tenga ese grado de pureza que necesitas en tu cervecería. ¿Cuál es el riesgo de que el grado de pureza no sea grado alimenticio? Ya te lo dije, puede haber otros gases, puede haber argón, puede haber freón, puede ser, etcétera. Y muchas veces puede haber impurezas que son hasta visibles, las paredes interiores de los tanques se van deteriorando, puede haber oxidación, puede haber escamación, puede haber formación de sedimentos porque no se lavaron bien, no se purgaron bien, etcétera. Entonces, todo eso da lugar a posibles contaminaciones. Desde luego, ni siquiera lo tendría que decir, no quieres eso. Entonces, si no es grado alimenticio, puede haber que haya pequeñas trazas de nitrógeno, de oxígeno, de argón, un poquito de humedad también, es decir, agua. Y muy importante, algunos hidrocarburos como benceno, como acetaldehído, y ya tú sabes lo que es el benceno y el acetaldehído que se te va a tu cerveza. No lo queremos ahí.
porque eso altera el perfil sensorial de la cerveza y es muy fácilmente perceptible por la mayoría de las personas, estén o no entrenados para detectar defectos o características objetables en las cervezas. Si tú estás usando tanques que pusieron en contacto con otros compuestos y que no tienen el mantenimiento adecuado, pues las paredes internas de los cilindros, las válvulas, los reguladores, las mangueras, las conexiones pueden estar sucias, contaminadas, deterioradas y afectan la calidad de tu gas. Y como dicen los jóvenes, risky, risky. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor echas a perder la cerveza. Por eso te digo, ¿quieres seguir usando el del gocha? No soy quien para decirte que no. Sí te puedo sugerir que no lo hagas, pero no es mi cerveza, no es mi proyecto y finalmente no es mi dinero. Yo lo encuentro muy riesgoso, yo personalmente lo evito, pero no estoy aquí para decir cómo lo tienes que hacer. Estoy aquí para sugerir lo que es conveniente de hacer. Bueno, regreso al tema del oxígeno, ya que regresé para hablar acerca de la pureza tanto el CO2 como el oxígeno. También es importante la concentración de oxígeno que usamos para la función fundamental para la que usamos el oxígeno en una fábrica de producción de cerveza. Ya dije antes que el oxígeno es bueno, pero es malo. Es bueno antes del inicio de la fermentación. ¿Por qué razón? Porque le ayudamos a que la levadura funcione, que haga la función de la manera más limpia. Entonces hay que darle bastantito oxígeno, suficiente oxígeno. Una práctica común en una cervecería de producción es utilizar concentraciones de entre 8 y 10 partes por millón de oxígeno puro, es decir, moléculas de O2. Pero esto se lo pones antes de la fermentación. Normalmente esto lo hacemos cuando estamos transfiriendo el mosto recién enfriado al fermentador. Es decir, nosotros tenemos la paila de cocción, el brew kettle. A la salida de ahí enfriamos el mosto lo más rápidamente que podemos y a la salida del intercambiador de calor, que es una aplicación de enfriamiento típico en una cervecería, no siempre se hace así. Hay gente que lo deja enfriar al aire. Algunas cervecerías están equipadas con un cool ship. Esos son casos no generales. Pero normalmente la salida del brew kettle alimenta la entrada del intercambiador de calor, la salida del intercambiador de calor pasa por un arreglo de una piedra de difusión. Entonces ahí inyectas el oxígeno y hay mucha exposición del mosto al oxígeno. En una cervecería de producción, lo estoy diciendo, en pequeñas producciones hay muchas otras formas de hacerlo. Pero ¿qué quieres? La piedra de difusión forma muchas y muy pequeñas burbujas, entonces es más fácil que se mezclen con el mosto en su camino hacia el fermentador. Entonces, concentración típica de 8 a 10 partes por millón. ¿Qué pasa si es menos? ¿Qué pasa si es más? Los cerveceros tendrán que medir esto. Si no logras tener esa concentración, probablemente tu fermentación va a estar más lenta, probablemente no se va a limpiar tanto, se va a dar lugar a la formación de ésteres o de concentraciones no deseadas en tu perfil específico, etcétera. Pero un cervecero debe ser capaz de monitorear estas. Ahora bien, si tú no tienes este arreglo de un cilindro de oxígeno con el de grado alimenticio, con tanque de grado alimenticio o médico, y un regulador de las mismas características y una piedra de difusión, si tú no tienes esto, pues todavía lo puedes hacer manualmente. Simplemente pones una manguera, la insertas en el mosto y lo empiezas a inyectar el CO2, pero la eficiencia de ese proceso es muy pobre. Prácticamente todo el oxígeno se va a salir. El oxígeno se va a salir, tarde o temprano se va a salir. Entonces se lo vas a poner, pero va a quedar fuera. Tú lo que quieres es que dure disuelto el mayor tiempo posible. Entonces es mejor hacer el arreglo de
piedra de difusión con un tanque de oxígeno puro a presión. Esa es la principal función por la cual necesitamos oxígeno puro en una cervecería. La otra cosa es que hay cervecerías que reusan las levaduras, es decir, de una fermentación terminada, decimos, se cosecha la levadura, se recupera del fondo del tanque. Algunos hacen un lavado para quedarse con la mayor concentración posible de células vivas, viables, es decir, en capacidad de reproducción. Algunos le ponen así como lo recuperan, el pastel de levadura es el lodo de levadura. Pero en todo caso, hay algunos que hacen un proceso que se llama arranque de levadura. En ese caso, es muy recomendable que también enriquezcas esa mezcla con oxígeno. Entonces, dos aplicaciones fundamentales: la oxigenación del mosto antes de la fermentación y también para oxigenar el lodo de levadura que vas a utilizar para inocular un mosto con levadura que ya recuperaste, que ya usaste previamente. Ahora, y si no cuento con la piedra de difusión y el tanque de oxígeno y no sé qué, pues ya dijimos que el aire del ambiente en la atmósfera terrestre, o sea, la capa que está pegada a la superficie terrestre, los primeros 7 kilómetros más cercanos al suelo, tienen una mezcla más o menos 21% de oxígeno. Y esa mezcla se mantiene porque lo otro es lo que se mueve. Y si no fuera así, pues no se podría sostener la vida. El ser humano se muere con concentraciones menores a 16%. ¿Ya? Entonces, esa mezcla ya tiene 21%, pues métele aire a tu mosto. No más que no solo le estás metiendo aire, pero además mucho de ese aire, más bien prácticamente todo se va a salir del mosto. ¿Te sirve? Sí te sirve, ¿no? Y entonces, ¿qué métodos tienes? Pues poner una manguera y bombear ahí con una bombita de acuario, si quieres, dependiendo de tu volumen, una bombita o una bombota. Pues si es mucho mosto, pues tienes que poner algo más grande. Algunas otras personas lo que hacen es una recirculación y lo meten por aspersión al tanque de regreso. Lo sacan por abajo, lo bombean y por arriba lo ponen en un aspersor, un spray ball, y entonces eso hace que el mosto se airee y también agarre oxígeno. La aireación funciona, pero no es el mejor método. ¿Ya? Lo más conveniente, porque es más medible, es más práctico, es más fácil de hacer, es inyectar CO2 en la transferencia del intercambiador de calor hacia el fermentador. Entonces, ya vimos CO2 y O2. Hay otros gases que se usan en menor medida, pero que no quiero dejar de tocar porque uno, cada vez se está utilizando más porque ya sabemos que pues las cosas en cervecería se vuelven tendencia y cuando hay una tendencia, pues todos queremos estar ahí, ¿no? Se trata del nitrógeno, N2. El nitrógeno también es un gas usado en cervecería cada vez más y esto no tiene mucho tiempo. Bueno, para algunos tiene más que lo que tienen haciendo cerveza, para algunos otros como yo, pues tienen poco tiempo. Hace 15 años casi ninguna cervecería artesanal lo usaba. Hoy día son muchas las que lo usan y son cada día más. Eh, el nitrógeno en cerveza ayuda con el acabado de la cerveza, pero particularmente con la presentación. La cerveza se hace igual y se envasa igual y todo lo que tú quieras. Pero a la hora que se presenta la cerveza, por ejemplo, en un tap room, en un centro de consumo de una cervecería, es la misma cerveza que se tiene terminada y que tú la puedes servir ahí, que contiene CO2. Listo. Pero se le puede mejorar el acabado. Para algunas personas es una mejora, no para todo el mundo, hay que decirlo. Pero en todo caso se puede modificar la presentación del vaso, como con una mezcla de gases que contiene un mayor porcentaje de CO2 y un menor porcentaje de nitrógeno. Y eso va a lograr un efecto que se llama sinking bubbles, las burbujas que normalmente tienden a subir y salirse de la mezcla, se escapan a la atmósfera. En este caso, lo primero que hacen es que se sumen, por eso se dice sinking. Primero se sumen y luego, ya que se va modificando el juego de presiones que hay ahí,
se empieza a liberar, se empieza a levantar hasta que se libera, se sale del líquido. Ese efecto da un acabado muy interesante, muchas personas les gusta, hay quienes no, hay de todo. Y la otra cosa es que la burbuja que forma el nitrógeno es una burbuja mucho más compacta, son mucho más chiquititas las cuentas de burbuja que se forman con el nitrógeno. No es solo nitrógeno, ya dije, es una mezcla de nitrógeno y CO2. Y entonces, ¿qué se da como consecuencia? Una cabeza con una espuma más compacta, más cremosa. Es una cerveza que presentada como se debe es mucho más atractiva a la vista o atrayente, como quieras decir. Entonces, nitrógeno se usa, cada vez se usa más. Ahora, ¿qué consideraciones hay aquí? Bueno, el nitrógeno también tiene sus asegúnes. El nitrógeno, pues normalmente no lo puedes poner en la cerveza directamente porque, pues, a presión atmosférica el nitrógeno está frío, muy frío, muchos grados por debajo de cero. Pero lo que se hace es que se hace una mezcla y entonces eso permite conseguir el efecto, el acabado de la cerveza que quieres ya en el vaso. Algunas cervecerías están equipadas inclusive para embotellar o enlatar. El caso que más conocemos es de la Guinness, esa cervecería irlandesa, que pone un contenedor chiquitito, una cápsula que contiene una pequeñísima dosis de nitrógeno y que por presión está contenida en esa cápsula, pero cuando la lata se destapa, entonces la presión ahí se va a una atmósfera, digamos, se va a la presión atmosférica, una atmósfera o 0.998, depende de en qué lugar estás, o 1.010, depende de la presión atmosférica del lugar. Se, 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 se estabiliza a presión atmosférica. Y entonces eso hace que la capsulita pues se reviente, porque en ese momento la presión dentro de la cápsula se vuelve mayor que la presión en el líquido, mientras que el recipiente está cerrado, la presión en el líquido es mayor que la de la cápsula y el nitrógeno se mantiene ahí. Entonces, sí se puede hacer, pero es una solución mucho más cara, mucho más compleja de hacer, sobre todo a pequeña escala. Cuando haces poca cerveza, probablemente no haya justificación económica o financiera para hacer esto, pero de que se puede, se puede. Y otra vez, aquí yo te digo todas las opciones que hay. ¿Quieres hacer nitro, cervezas nitro? Listo, te compras unos tanques de CO2 con los reguladores del gas, perdón, tanques de CO2, no, tanques de CO2 y tanques de nitrógeno. Y con eso alimentas un dispositivo que no es otra cosa más que una mezcladora de gases. Para que te des una referencia, pues una mezcladora de gases ronda los $6,000, $8,000 en su configuración más básica, pero que te puede servir para un centro de consumo. Si quieres poner esto en tu bar, listo. Si quieres poner esto en tu tap room de tu propia cervecería, listo. Con uno de estos lo haces. Ahora, ¿cualquier cerveza puede hacer en su versión nitro? Sí, cualquiera. No se tienen los mismos efectos en todas, desde luego, los resultados pueden variar, pero de que se puede, se puede. Es un proceso que aplicas una vez que la cerveza ya está terminada. Simplemente estás modificando su presentación. El otro camino, que lo hagas desde el proceso de empaque, ya te dije cuáles son los inconvenientes. Necesitas un equipamiento millonario en dólares, simple como eso. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer gas de los que usamos en cervecería. ¿Lo necesitas? Obviamente no lo necesitas, pero desde luego es bueno tener, particularmente si tú tienes un centro de consumo propio, tú produces cerveza y la quieres presentar a tus clientes nitrogenada, ya sabes lo que tienes que hacer. Mezcla de CO2 con nitrógeno, listo, los pasas por una mezcladora, un blender, y ya estás, ya puedes aplicar eso a tu cerveza al momento de dispensar. La solución más práctica, más fácil, y ya te di una referencia de precios que están ahí. En resumen, llevamos CO2, si lo necesitas, O2, muy conveniente, particularmente si tu mosto tiene volúmenes significativos. El tercero es nitrógeno, y voy a hablar de un gas, en realidad que es una variante que no
normalmente no se toca y no entiendo por qué, pero es el ozono. El ozono, eh, eh, en notación química se pone como O3, digamos. El ozono sabemos existe en la naturaleza, todo el mundo sabemos que igual el ozono puede ser bueno, puede ser malo. En ciudades contaminadas siempre te dicen cuántas partículas de ozono hay y no quieres que sean muchas, etcétera. Pero en cervecería se necesita el ozono, es bueno tenerlo. Bueno, hablemos de los usos. En un capítulo anterior, y por cierto, en la descripción del video te estoy dejando los enlaces a cada uno de los capítulos previos, porque si hay un tema al que hacemos referencia en un determinado capítulo, siempre puedes regresar a cuando se trató ese tema. Entonces, aquí en la descripción de este video encontrarás la lista de los capítulos anteriores de esta serie. A ver, hablamos de los sistemas de CIP, Clean in Place, una forma de un método de seguir ciclos de limpieza y sanitización adentro de la cervecería. Y dijimos los tipos que hay, las sustancias que se requieren, los agentes químicos que se requieren y todas esas cosas. Y ocurre que en algunas cervecerías, particularmente muy grandes, muy tecnificadas, muy modernas y con mucho dinero en el banco, están optando por sanitizar usando ozono. Desde luego, pues esto que estoy diciendo, algunas cervecerías de tal tamaño, de tal dinero, etcétera, pues lo que estoy implicando es que no es indispensable. Pero aquí, una vez más, te tengo que plantear todas las opciones. A lo mejor tú consideras que de una vez, en lugar de usar un sistema de CIP con agentes alcalinos y ácidos, y agua, desde luego, en lugar de eso utilices un sanitizador con ozono. Claro que lo puedes hacer. Revisa tus estados de cuenta, revisa tus proyecciones financieras, porque estos equipos, si bien son muy útiles desde el punto de vista técnico y son muy amigables con el ambiente, no desperdicias químicos, no contaminas cuerpos de agua, etcétera, etcétera. El manejo de los residuos es mucho mejor, de hecho son prácticamente inexistentes, pero son muy caros. En un proyecto que estoy sirviendo en estas fechas que estoy grabando este video, coticé el equipo más chico para una cervecería y un equipo prácticamente de escritorio, de mesa, ni siquiera montado en un carrito, ni siquiera montado en una plataforma, nada, el más chiquitito, que se usa sobre todo con fines de laboratorio en la industria farmacéutica para hacer pruebas y eso. Pero dije, dependiendo de la capacidad lo puedo utilizar acá. Ese equipo, el más básico, andaba costando $50,000. Así que tú considéralo. En la referencia de los EIPs hablamos de empezar en los $10,000. Entonces ya tú sabes, ese es el ozono, yo te lo digo, es importante, sí, es indispensable, no. Y bueno, con esto cubrimos todo el capítulo 7 de gases usados en cervecería, CO2, oxígeno, nitrógeno y ozono. Si tienes preguntas, ya sabes, mándalas aquí. Si tienes comentarios, ya sabes, mándalos aquí. Te doy las gracias por haber venido y te espero en el próximo capítulo, en donde estaremos tocando una más de los temas que hemos seleccionado para la serie Abrir tu cervecería. Muchas gracias. No olvides de suscribirte a nuestro canal, de dar like, de compartir y de dejar tus comentarios. Te espero en la próxima. Muchas gracias.